Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental actualizando sus conocimientos en esta Zona Saludable. Bueno, ya estamos de regreso, estamos con dolor de cuello. Vamos a ver. Sí, vamos a platicar. A ver si le saco una consulta gratis al doctor Raúl Mendoza de por qué me duele el cuello. No se crean, esta es una broma. Pero bueno, tenemos que, para hablar de dolor de cuello, también tenemos que conocer las estructuras del cuello, cuáles se afectan. Así, fíjate, mira, yo soy... ¿qué era la palabra? No creo en la magia como tal, pues. Me gustan los magos, pero no la magia. Por lo tanto, en una especialidad como la mía, la ley de Newton, yo les digo a mis pacientes, Newton es mi ídolo. ¿Por qué? Porque las leyes de Newton se aplican los sábados, los domingos, los lunes, los martes, la tarde, la tarde, en la noche, los gordos, los flacos, los pobres, no descansan. Cuando menos en el planeta Tierra, la ley de Newton se aplica. Entonces, en base a eso, y no hay ningún truco de magia que vaya contra la ley de Newton. Entonces, en una especialidad como la mía, en el que la cuestión anatómica es básica, la ley de Newton se aplica en todos los movimientos. Entonces empezamos por ahí. Empecemos porque al estar el hombre, el ser humano, al ser bípedo, al caminar en dos piernas, eso hace que nuestra columna en el plano lateral, en la vista lateral, no sea recta, como puede ser la columna, no sé, el portasombreros que está ahí, o la columna de un edificio. Es decir, tenemos una curva de arriba abajo, primero lordosis, luego una sifosis, una nueva lordosis. Esto es, el cuello tiene una inclinación natural hacia el frente, hablando de la estructura ósea, y luego la espalda como una jorobita, y luego en la cintura otra vez así como pandeada hacia adelante, y luego la parte última, que es el coxis, hacia atrás. Esas curvas son para mantenernos en el plano lateral, estoy diciendo, digamos, el muelleo normal del cuerpo. Entonces, si estamos hablando del cuello, el cuello debe tener siempre una lordosis, una curvatura normal hacia adelante, vamos a decir, pandeada hacia adelante, y en el plano frontal, ahí sí, debe ser totalmente recta la columna. Por eso las imágenes radiográficas no son muy útiles. Cuando hay un trastorno de esa alineación, ya hablamos de un problema. Entonces, las columnas, y hablo de columnas en general, siempre deben estar, cuando están soportando peso, derechas. Pero en el plano lateral, en el caso del hombre que caminamos en dos piernas, deben ser pandeadas cervicales. Entonces se permite tener estos rangos de movimiento, esta plasticidad. Entonces, tenemos 7 vértebras cervicales. Tenemos las 12 dorsales, que están las que, digamos, en forma continua, está abajo. Y el atlas, la parte alta, es la primera vértebra cervical que soporta el cráneo, por eso se llama atlas, porque soporta el cráneo. Ese tiene un rango de movimiento de rotación muy amplio, de tal forma que nos permite mirar de un lado a otro hasta 180 grados, de acuerdo a las características de cada quien. Algunos estarán más limitados que otros en forma natural, sin hablar de un problema general. Pero la suma de las rotaciones de la C1, se llama, cuando estamos hablando de la primera vértebra, las cervicales. Las cervicales, C1, C2, C3, la suma de esos rangos de movimiento de rotación nos permiten esos 180 grados de torsión. Cuando existe una alteración de eso, es cuando vienen los problemas. Cuando somos chamacos, jóvenes, pues podemos hacer lo que querramos con ese cuello, lo torcemos. O sea, como ahorita, pues. Bueno, casi como ahorita. Casi como ahorita. A los que ya jugamos fútbol mucha vida, ajá, muchos años, o que X actividades físicas que hemos tenido, todos naturalmente tenemos un proceso de desgaste. Entonces, la imagen radiográfica es vital para determinar si ese desgaste articular es tan importante como para que tengamos un dolor de cuello. Yo creo que los rayos X, eso, para adelantar un poquito lo que vamos a hablar más tarde, los rayos X son vitales para determinar. Me gusta decir a mis pacientes que me gustan los rayos X del cuello para no ver nada, porque si veo algo es que hay un problema. Claro. Entonces, lo que queremos es ver una radiografía para no ver nada.
porque si hay algo de proceso degenerativo, dependiendo hacia dónde se va a haber una compresión hacia el canal medular, o va a haber un desgaste articular, o hay un pinzamiento de alguna estructura. Las estructuras que forman el cuello en general son, ya dijimos, el cuello de la columna cervical, son los músculos que están a unos costados, en la parte posterior, y otros en la parte anterior. El músculo que todos tenemos aquí en el cuello, que cuando miramos a un lado, tiene un nombre que es un trabalenguas, que de acuerdo a sus inserciones anatómicas se llama así, que es el esternocleidomastoideo. Me encanta ese. Esternocleidomastoideo, Sí, el esternocleidomastoideo, sí. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo, Porque yo creo que nos cuesta trabajo aprendérnoslo, ¿no? En medicina, cuesta por trabajo, eso la luego trabalenguas. nos encanta. Esternocleidomastoideo. Ese es el encargado, entre otros, de mover el cuello y la cara hacia un lado y hacia otro. Entonces, ese músculo se lastima mucho cuando existe un factor traumatológico. Por ejemplo, que ya has comentado, los accidentes por alcance. Un auto que te golpea la parte posterior, o cuando nosotros damos el alcance por la parte de delante, ese cabeceo súbito, esa aceleración, desaceleración, hace que el músculo genere un espasmo, una contracción muscular para defendernos, pero no, normalmente no alcanza, porque la cabeza tiene una inercia muy alta, unos 7 kilos de peso. Entonces la inercia, otra vez Newton, aquí claro. Newton dice que la inercia no podemos detenernos, y por el esfuerzo de quererlo detener, genera un problema muscular, ya sea en la parte anterior, que es el esternocleidomastoideo, o los músculos posteriores, que son los paravertebrales. Pero lo que más nos duele en un factor traumático como como un latigazo, son los ligamentos. Entre una vértebra y otra hay un ligamento. Hay una infinidad de ligamentos, para no meternos en cuestiones anatómicas porque son muy sofisticadas. Un ligamento que une las espinosas, las transversas y cuerpo con cuerpo. Alguno de esos ligamentos se va a lastimar. Y como cuando nos lastimamos un tobillo, por ejemplo, pues el tobillo se pone como sapo, hinchado, duele. Igual aquí, nomás que el ligamento es tan chiquito que no se nota. No se alcanza a ver así. Pero duele igual. Claro. Y el mecanismo de defensa del cuerpo es la contracción muscular, y ahí donde empieza la contracción, y la gente dice que la contractura y luego el acortamiento. Luego es otro tema que luego platicamos. Muy bien, pues hay que quedarnos aquí con estas estructuras del cuello, que bueno, lo que señala el doctor Raúl Mendoza es importante. ¿Por qué? Porque la medicina no es magia. Los médicos no tienen como la vista de rayos X para saber, no, pues aquí tienes una lesión en esta vértebra. Es importante. Entonces, los datos clínicos, sí, que eso platicamos. Claro, los datos clínicos sí, pero lo que tiene que ver con la radiografía, bueno, es importante, esa es otra historia. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa comercial. Los invitamos a que se comuniquen al 3122-4200 y 3122-4266.